Pancho, bueno, lo primero que estaría bueno refrescar, sobre todo porque ha habido cambios desde lo que muchos llaman el pladar, qué es lo que, cómo se forma o cómo está formado y qué es lo que hace el área de alto rendimiento de la UAR. Sí, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estos momentos que le dedican a a hablar de rugby y a todo lo que hacen por el rugby en general, que es mucho y es muy valorado, más en estos momentos donde todos tenemos que estar un poco atentos o un poco ocupados bueno, ustedes son aquellos que nos ayudan a eso, así que sinceramente les agradezco mucho todo lo que están haciendo. Eh, Nosotros en el 2018 empezamos, yo volví después de 4 años casi que estuve trabajando en Sudamérica Rugby con World Rugby. Volví en junio del 2018 y creíamos que en ese momento, cuando ingresamos, había que darle como una vuelta de tuerca a esto, lo que era el alto rendimiento, a lo que era el plan de alto rendimiento y el plan de desarrollo de alto rendimiento, porque todo lo metieron en la misma bolsa de Pladar, y Pladar era el plan de alto rendimiento. El plan era el plan de alto rendimiento de los jugadores Jaguares y Pumas, y el Pladar era el plan de desarrollo al alto rendimiento. ¿Sí? Y básicamente nosotros estábamos en esa época trabajando mucho en lo que era el poner a los jugadores a la altura para ser competitivos a jugar un rugby de altísimo nivel como era el Rugby Championship y el Super Rugby después. Realmente cuando empezamos esas primeras reuniones, estamos en los 2009, 2010, nos pedían que no solo que pudiéramos estar a la altura, sino que además que nuestros jugadores, las estrellas, jugaran en el país. Entonces, para eso teníamos que construir un nivel de excelencia muy importante. Por eso, en ese momento, no tanto Fabián Galtier participó tanto de lo que era alto rendimiento, pero sí Graham Henry sí. Fabián Galtier fue, más que nada, asistió mucho en el crecimiento, pero más que nada en el trabajo de los Pumas. Graham hizo un trabajo en conjunto, fue un asesor de Pumas, pero también a su vez fue un asesor de todo el alto rendimiento, nos llevó a Sudáfrica, perdón, a Nueva Zelanda, nos abrió las puertas de todas las academias, fui a 5 academias para ver cómo trabajaban. Así que realmente estuvo muy buena esa primera parte. Y lo que nosotros poníamos de objetivo en ese momento era poner al jugador argentino a nivel del jugador que tenía que confrontar, o sea, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, que si se acuerdan ustedes cuando esas charlas que habrán tenido ustedes mismos, o quizás alguno de ustedes habrá pensado, no digo que todos, pero alguno lo habrá pensado, nos iban a matar, nos iban a matar. Yo me acuerdo que en el 2012, antes de jugar el primer Rugby Championship, me acuerdo que tuve que dar una charla en Atlético Rosario y un jugador que había jugado en los Pumas decía, pero vos no pensás que nos van a matar. Digo, no, no, la verdad que no, creo que estamos en condiciones de... Pero bueno, todo el foco de ese plan de alto rendimiento se puso en mejorar a los jugadores. A partir de que creo que los jugadores demostraron estar a un nivel competitivo, teníamos que dar otro salto de calidad, o sea, teníamos que mejorar todo el sistema. Y cuando hablamos de mejorar todo el sistema, hablamos de los clubes a los centros de rugby, a lo que en su momento se llamaban los, los CEDARs, que eran los centros de alto Dale, sí. rendimiento, que formaban parte del PLADA. Entonces, por eso, como ya se abarcaba de un todo, empezamos, lo que nos pareció que el sistema era importante, que fuera una academia de alto rendimiento nacional, donde está formado por distintas academias, y en el objetivo principal era abarcar desde el club, o sea, ese jugador que juega en el alto rendimiento es un jugador que viene del club y nosotros tenemos que mejorar el club también. Entonces, por eso básicamente no hubo un cambio, sino como un potenciamiento, ¿no? Nosotros siempre hablamos de potenciar y de mejorar, no de borrar lo anterior, sino que lo anterior nos sirvió de base. Era una necesidad imperiosa en ese momento trabajarlo como lo trabajamos, y hoy
sobre esta base nos paramos y decimos, bueno, también tenemos que trabajar sobre entrenadores, sobre clubes, sobre todo lo que hace a la construcción de un jugador de alto nivel. Un jugador que llega a nuestros equipos no es un jugador que sale de un zapallo, sino que es un jugador que sale de un club, que tiene los mismos valores que tenemos en la UAR. Todos realmente, básicamente vemos que en la mayoría, no la mayoría, te diría en el 100% de los clubes trabajamos los valores, la personalidad y la responsabilidad que tenemos hacia ellos, así que en base a esa parte humana, esa parte fundamental que hace a la construcción del jugador, empezamos a trabajar las academias. Así que, sinceramente, el gran cambio es que hoy es una globalidad. La academia, los managers están en contacto con los entrenadores referentes. No sé si me escuchan bien, porque en mi casa están arreglando toda la parte eléctrica. ¿Se Te escucha escucho bien. bien? Sí, 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 te Ah, escucho bien. perfecto. No, estamos, como me imagino que en sus casas también, tengo en una habitación un hijo tomando clases, mi mujer dando clases en otra habitación, yo acá, así que avísenme si se escucha, y justo hoy nos tocó electricista. Así que bueno, pero básicamente lo que quería comentarles es eso, o sea, entender que el jugador, para seguir desarrollándolo, para seguir creciendo, tenemos que mejorar todos los componentes que hacen desde que él entra a un club hasta que termina quizás en un seleccionado. Pero si no le toca jugar en un seleccionado, que dé lo mejor de sí en el club que le toque jugar. Pancho, ¿cómo están, cuántos centros hay hoy? ¿Cuántas academias? ¿Y cómo, o sea, y cómo están distribuidas a lo largo de todo el país? Las academias son 5, que son siempre las mismas academias, hay 15 centros, y lo que estamos es en función de cantidad de jugadores, competencia. Hay una unión que corresponden los parámetros para hacer centro, pero no lo es, que es Uroba, pero por su característica, donde ellos prefieren ser itinerantes, o sea, como no nos olvidemos que Uroba está conformada por Pergamino, por Bragado, por ciudades que de golpe están alejadas de 100, 200 kilómetros, prefieren ellos ir girando por todas las uniones, por todas las ciudades más que uniones, y no tienen un centro de rugby. Pero en definitiva son 15 oficiales, 16 con Uroba, y la idea este año se estaba haciendo todo un proyecto donde no se estaba haciendo, sino que se sigue haciendo, pero no lo pudimos llevar a la práctica al campo, pero seguimos trabajando con el tema de capacitación en esto de que todos los componentes tengan la misma información. Lo que hicimos fue que el director de centro de rugby tenga una actividad de capacitación que va a estar manejada los días lunes. Los jugadores creemos que es importante que vayan los días miércoles nada más. En un primer momento, en los centros de rugby y mismo en las academias, se pedía que vayan los lunes, los miércoles. Entonces, lo que hacemos es, como queremos que trabajar en los clubes, que el jugador se quede más en el club y que trabaje bien en el club. Entonces, el director de centro va a ir al club, va a ir a colaborar y va a hacer las devoluciones de esas capacitaciones que damos. O sea, un trabajo que involucra a todos los componentes de un club y del rugby en general. Entonces, la Los última 15 centros, sí. sí, te diría, básicamente no quiero olvidarme de ninguno, pero es Sur, que es Bahía Blanca, Mar del Plata, es Buenos Aires, es Rosario, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, NEA, que es el noreste argentino, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Unión de Rugby de Alto Valle, URAP, de Alto Valle, y Córdoba, capital. Ahí creo que dije todos, no me olvidé ninguno. Todos Ser con. preciso, nos gusta ser preciso, ¿no, Eugenio? Te voy a hacer la última pregunta como para terminar de introducir y después voy a pasar a leerte las preguntas que estuvieron mandando. Obviamente, Perfecto. ¿cómo tuvieron que adaptarse y cómo están trabajando en esta época en la que cada uno tiene que estar en sus casas? Con tantos centros, tantos chicos. Nosotros decimos que las actividades de las academias no finalizaron.
sea, no que no finalizaron, sino que siguen trabajando las academias de la misma manera, pero de distinto modo. O sea, los chicos hemos tenido un momento de aprendizaje. Todas las crisis generan oportunidades, esas son frases hechas, pero bueno, la verdad es que esas oportunidades a nosotros nos hacen que aprendimos muchísimo de lo que es la enseñanza en línea, lo que es la enseñanza virtual, los aprendizajes, todas las academias mantienen los mismos horarios que mantenían en la previa, o sea, lunes, martes y jueves, los chicos a las 9 de la mañana tienen los jugadores. Eso de chicos, pues hay gente que es bastante grande. Los jugadores tienen actividad, preparación física básicamente, y después tenemos todo un aspecto técnico donde se dividen en distintas tareas. Unas tareas pueden ser las de lo que nosotros llamamos la planilla ERI, que es una planilla de rendimiento individual del jugador, evaluación del rendimiento individual del jugador, donde los jugadores de frente al manager del equipo, en algunos casos también participan los entrenadores, hablan de sus fortalezas, sus debilidades, qué cosas tendrían que trabajar, bajando desde los aspectos mental, físico, nutricional, técnico, táctico, estratégico. O sea, es una planilla donde nosotros evaluamos cómo está el jugador, pero lo hacemos con el jugador, no es que es una evaluación que hace el entrenador. Es muy importante lo que el jugador ve de él mismo para partir de ese punto de partida ir para adelante. Después hacemos actividades grupales donde se trabajan algunos temas específicos. Estuvimos trabajando con todas las academias el trabajo de los 3 del fondo como ejemplo, que creo que hoy es martes, el jueves lo va a dar Lucas Borges en Instagram Live. Estuvimos trabajando con los 3 del fondo y Lucas y con los managers trabajan con los jugadores. Entendimos, como siempre y como todos, habremos empezado con grupos de 40, después nos dimos cuenta que focalizaba mucho más la atención con grupos reducidos de 8, de 10. Son cosas que se fueron aprendiendo, pero básicamente es eso, o sea, hay grupos de Scrum, hay grupos de Line Out, hay charlas que damos de cómo los líderes de Line Out, cómo se ponen imágenes donde los jugadores tienen que determinar qué estrategia utilizar, cuál es la forma que defiende el adversario, de qué forma uno afrontaría ese line-out y qué tipo de seña utilizaría. Todos trabajos que lo que estamos tratando, otra cosa que hemos aprendido es que en el mundo del aprendizaje hace mucho está, que es la enseñanza invertida, que es darles mucho material a los chicos para que ellos se elaboren, lo vean, analicen, y después cuando llegan al aula, que es esta aula virtual la que estamos haciendo nosotros, recién ahí es cuando empezamos a analizar y empezamos a ver las preguntas, y nosotros más que alguien que les enseña, somos una guía que a partir de que los ayuda a ellos a aprender. O sea, normalmente, y creo que todos los que están acá, por los veo, hemos sido educados en una escuela donde nos enseñaban y nos bajaban conceptos, y hoy estamos en una escuela donde realmente la enseñanza va al alumno y se viene al aula a discutir, a analizar y a seguir creyendo en proyectos. Bien, voy a Y empezar bueno, no a hacer... sé, hay un montón de cosas, o sea, también se han hecho hasta competencias entre forwards y backs. Sí. Lo que hacen los jugadores se filman en algunos gestos individuales, se les devuelve imágenes como, no sé si querés compartir, no sé si les interesa verlo, pero para mostrarles algunas fotos de, qué sé yo. A ver, ellos nos mandan cómo están entrenando y nosotros le devolvemos si está bien el ángulo que utilizan, si no está bien, estoy tratando de buscar. Ahora les voy a compartir un minuto de pantalla. Ah, no estoy habilitado, Joaquín no me deja compartir pantalla. Haceme el pedido si lo hacemos. No, tenés que ponerme como anfitrión. Bueno,
ahí lo vamos a hacer. Mientras te pregunto, así empezamos con las preguntas. Sí, cómo no. Agustina Jiménez de Cultura Rugby pregunta ¿cómo es el proceso de búsqueda de los jugadores para incorporarse en las academias y a los centros? Bueno, el proceso es largo. Sinceramente, siempre estamos pendientes a un jugador que pueda ingresar por cualquier, suena medio de cualquier lado, pero a lo que voy es que todos los jugadores tienen en algún momento la posibilidad de ingresar. O sea, hay distintas formas. Lo primero que hacemos es, nosotros, en un caso hay una instancia que muchos no conocen, que es lo que fue en su momento, fueron los Shokwa que se jugaron en Buenos Aires, los Juegos de la Sí. Juventud. Y en esos Juegos de la Juventud, lo que hicimos fue, casi por 4 años, buscar jugadores, o sea, desde los 14 a los 18 años. Ahora estamos en el proceso de Dakar, donde desde chicos del año pasado de 14 años estamos viendo jugadores. ¿Cómo hacemos? Vamos a los centros de rugby, hacemos concentraciones, sabemos que son edades muy, muy tempranas, pero lo que hacemos es visualizar y ver cuáles son los jugadores. Sinceramente no hay una presión de tener los jugadores ya listos, los 7, sino que básicamente se está hablando casi de 900 jugadores en esas edades donde por lo menos los tenemos vistos. De los 15, 16, 17 tenemos una visualización de todo el país donde tenemos alrededor entre 900 y 1100 jugadores que están vistos por nosotros que vamos a los centros de rugby. Tenemos comunicación con los directores de centro y a su vez los directores de centro tienen comunicación con los clubes. Eso es un poco lo que buscamos. A su vez también, como todos los entrenadores, tenemos personas de referencia. O sea, tenemos la suerte de tener muchos entrenadores de todo el país que a su vez conocen a otras personas y bueno, observamos, miramos y derivamos, depende de la edad, al centro que corresponde. Si hay un jugador que está fuera de los 15, 16, 17 años que no va al centro de rugby, lo que pedimos es la mayor cantidad de información, desde videos o medidas o alguna otra opinión, y empezamos a investigar esos casos. Luego, la etapa que viene después es la del campeonato argentino. O sea, nosotros el campeonato argentino M18 para nosotros es muy importante porque no solo hay jugadores de M18, sino que hay muchos jugadores de M17 en los distintos seleccionados. Entonces, ya ahí también tenemos otra forma de detectar jugadores. Y así vamos, y después del M18, nosotros en M19 tenemos lo que nosotros llamamos el Interacademia. Entonces, que eso sucede en septiembre, aproximadamente estamos hablando de marzo. Nosotros ahora lo que habíamos solicitado era empezar a hacer un torneo argentino M17, pero bueno, no lo tiren en ningún lado porque la pandemia postergó todos los proyectos. Pero nada, la detección temprana de jugadores es importante, la detección temprana es muy importante. Y hay jugadores como fue el caso de Sclavi, o sea, a veces los jugadores no pueden quedarse en el país, no tienen la maduración en el momento que estaban jugando acá, no habían progresado, pero seguimos observando. Tenemos analistas de video que están constantemente seleccionando imágenes y cortando imágenes del torneo local, de los torneos distintos que se realizan en Europa, y a partir de ahí seguimos seleccionando y seguimos viendo. O sea que lo bueno nuestro, en definitiva, si yo hablo desde mi lugar, desde mi trabajo, es que el 82% de los jugadores de los Pumitas pasan al sistema de alto rendimiento. O sea, eso habla, ustedes lo sabrán mejor que yo, somos el país que más jugadores que han pasado por los mundiales juveniles que después han jugado en los Pumas. Fuera de Sclavi, si no me equivoco, en los Jaguares no hay ningún otro jugador que no haya pasado por el sistema de alto rendimiento, así que la verdad, y Socino, Jaguares demuestra ¿no? estar. Socino, exacto. Socino el único. Socino.
Socino, que era un jugador que si yo lo conozco muy bien el caso, porque en su momento él era 8, no era hooker. Él jugaba de 8 acá en la Argentina y con las relaciones que tiene con su hermano se va a jugar de hooker a Inglaterra. O sea, va como tercera, pero inmediatamente se va de 8 de hooker y ahí empieza a hacer ese proceso. Así que también, después volvió.